Hola chicos, soy Liber y hoy vamos a hacer pues lo que nos toca, ¿no? La pelea contra Ignora en este caso. Voy a enseñaros un momento el inventario para que veáis que básicamente tengo bastante comida, el problema es que no tengo tantas pociones. El plan es simple, derretido tras derretido, y si me baja mucho la vida de los personajes, curarlos. El tema de revivir tiene el problema, para los que no juegan Genshin, el tema del revivir tiene el problema de que básicamente la comida que sirve para revivir tiene cooldown, entonces básicamente no iba a ser fácil la idea de básicamente estar reviviendo cada 2×3. Entonces lo que tengo que evitar no es revivir, lo que tengo que hacer no es revivir, perdón, sino tengo que evitar que la gente no se muera. Antes de empezar con la misión me gustaría deciros que siento si en el anterior vídeo básicamente visteis como un corte muy abrupto de golpe, que donde salía de golpe el inventario. Eso es porque quería enseñar entre comillas la cuenta a nivel de personajes y todo esto, pero no encontrar el modo de cómo. Y bueno, hice un corte muy abrupto porque el vídeo básicamente me quedaba muy largo para cargarlo en el programa de edición. Entonces básicamente lo que hice fue hacer un corte ahí porque también os soy sincero, el vídeo quedó muy largo por un problema que yo tuve y es que estuve perdiendo media hora intentando descubrir qué es lo que había que hacer en el evento. Por eso hay un corte que de golpe salgo yo básicamente diciendo, ah, vale, es eso, ¿sabéis? O sea que es cuando descubro que tenéis que darle a la zona de dificultad. Y como, bueno, pues fue el caso ese, pues al final pues perdí un montonazo de tiempo y en un principio había un timing entre terminar de hacerlo bien y básicamente el tema de la, ¿cómo se llama? Del inventario, pero al final no salió bien, porque básicamente pues por eso, porque perdí un montonazo de tiempo. Y supongo que al recortar no recorté bien, borré los archivos que no necesitaba, supongo que borraría el que me podría haber permitido meter el clip por ahí en medio, pero no lo debería haber borrado cuando ya de esto. Y tampoco, la verdad es que en su 100% tampoco me di cuenta, la verdad es que como tal no pasa nada interesante, ya os lo digo yo, entre cuando consigo la puntuación buena y luego esto simplemente me limito a seguir tocando para ver si consigo el segundo rango, pero ya está. La idea de esto era para que viéramos juntos un poco cómo funciona el evento. Segundo punto, voy a saltar rápido los diálogos de ahora. Principalmente por el primer punto y el más importante es porque literalmente me los he visto ya como 500 veces. Hay veces que hasta cambio las respuestas por divertirme, ¿sabes? O sea, vamos a ahorrarnos todo lo que son los The way people charge in here as they please, so uncivilized. Ignora, la hija de la gran puta número 1 del juego. Y tenemos que matarla. If I didn't know this was Tenshukaku, have you learned your lesson? Una tocada de pelotas, a ver si me das cuenta. The right to punish Inazumans for their crimes is mine alone, not yours, Signora. Then I apologize, Almighty Os juro que Shogun. nunca había escuchado la voz de Shogun en inglés. No me he dado cuenta que eres tan rara. I know. Don't go thinking I'm surprised to see you here. I'm well aware. Ah. She doesn't take us seriously at all. Stop talking about people and things that I care nothing about. They were nobodies to begin with, and their name... Is that not the great Almighty Shogun? Bueno, supuestamente se murió, que tampoco queda claro. That's ancient history. But Tsaritsa's dream. These other mundane details you insist you. For what it's worth, I've grown. Before you go charging into... I'm not... I challenge to a duel. Proceed. My, you're full of surprise. I'll admit that Vale, el you problema are que os aware. cuento con el jefe Ignora es que básicamente genera efectos Then I will climáticos, deign o sea, genera calor y genera frío, entonces claro, el propio flujo de calor si se acumula demasiado también te daña. Vale, a ver, ¿por qué cojones? ¿What? A lesson on harbinger power and elegance? As you wish. Abismal, te imaginas que ahora si me hubies como te pasaste el jefe. Enhorabuena. Vale. I must leave no stone unturned. Vamos rápido contigo. Y lanzamos la ulti de ella. Frostbite. Detestable. Time for retribution. Cuidado que me encuentro un golpe. Me criogenizo. Cuidado. Qué malo igualmente, tío. Qué asco. ¿Qué con él? A ver si me tira de esto. Steady as stone.
Ahora me da un poco de látigo. Detestable. Me meto el efecto de relleno, pero no hace mucho daño, la verdad, ahora mismo. Hostias, hostias. No hostias que mete la hija de la gran puta. Corro con Noel, corre Noel, corre. Tanquea. Leave it all to me. Vamos a ir por ahora. No vamos de puta madre, pero vamos. Verdict is Detestable. Está acumulando el frío otra vez. Vale, ya he encontrado el modo turbo. Tengo que correr en círculos. ¡Ya! Con el daño que hace esa mierda. I must leave no stone unturned. Pues es que ya más general el crío, tío. Es más general el crío. The Tsaritsa's benevolence has no place for transgressors. Que se me ha ido. Siempre está acostumbrado a darle a escape para darle inventario. Esto era... no, necesito esta. No, mierda, no tengo de resistencia. Mierda. Bueno, voy a tomarme las manzanas para recuperarle un poco de vida a Diluc, aunque sea. Y las setas si acaso. Porque Diluc es como tal el más importante. Mientras Diluc esté vivo, es el nivel 70, ¿sabes? Pero cuidado que ya me está generando la mierda esto de... Into the frozen void. Tengo que poder esquivarla. Vale, la he esquivado no sé ni cómo. Espérate, voy a romper esto. Lo rompo. Me baja el calor de golpe. Que me baja el frío de golpe. El calor. Si en todo caso me sube el calor de golpe. Ulti. Me está quedando un poquito en la shit el Diluc. Lo necesito para... ¡Miércoles! damn you. Tampoco el problema es que tampoco se te cura si estás simplemente por él. Es que luego está... Espérate. Tampoco se te cura si te quedas, por así decirlo, en el sitio, sin más. No, se te va muriendo hasta que no vas a la estipa de mierda. Cosa que tampoco tiene otro sentido. Mientras no haya crío, no debería haber. Mira, lo rompes, no se te regenera. Creo que no. Tactless rodent. Esto debería regenerar. No se regenera, pero... Steady as stone, Quiero recuperar algo as a de good vida. knight should. Detestable. Inmortal. Cuidado que me congelo. Ugh, I missed a spot. Ya me he metido en un momento. Creo que no se me regenera, Hostia, que se mete también. I must leave no stone unturned. Y cada ataque creo que me hace daño. Cuidado. Me está costando más de lo que me gustaría, tío. Bajar el primer nivel. Y eso no me termina de molar. A ver, cuidado. Joder. Voy a hacer muchos tacos, ya lo voy adelantando. Así que si sois niños, tapadlo que... Steady as stone. Pero bueno, disculpa de nuevo, yo tan quedado. Antes no me los derretidos. Antes le metí con la ulti de hielo y debería haber metido derretidos ahí. Cosa que no he hecho y ha sido una manqueada como una... Tactless rodent. A ver, cúrate, coño. Into the frozen void. Como tal tengo muchas curas. Eso no es el problema. El problema no es curar, el problema es que no se me mueran, que es diferente. Aquí no sé, una vez realmente la mierda ocupada es como que no se regenera el tío bien. Into the frozen void. Si se regenera bastante jodido. Leave it all to me. Vale, Luke ya está en la putísima mierda. No es lo que ocurre con que eso con Noel. Todavía me genera crío. Me estoy quedando sin estufas y sin opciones. A ver, creo que cuando llegaba a cierta cantidad de vidas se moría. No era necesario quitarle la vida completa. Y eso tiene que jugar a mi favor, así que todavía no puedo romper este. Tactless rodent. No puedo romper este. I'll catch Mierda, up. la madre que te parió. Toca huevos, tío. Espérate que aquí me sube el frío, tío. Es que tócate los huevos, ahí no hay carámpanos. ¿Por qué coño me sube el frío ahí? Me han matado.
A ver, tío, ¿por qué el botón de escape no puede ser literalmente? Dame un segundo que todavía me mata, ¿no? Voy a darle un pollo. Estoy gastando muchas mierdas, eso no me termina de gustar. No voy a gastar más pollos. Esta es la mierda de esta. No, espérate. ¿Qué le doy? Le doy esta de menta, por ejemplo, a Dilu, para que esté curado. Esté curado el hombre. Perfecto. Por ahora debería funcar potable. Steady as stone. ¿Qué quiere decir? Creo que sí que se regeneran, ¿eh? Porque esto es mucho vacío, That's going back in se the wash. regeneran. Hostia, es que ya me ha hecho daño, tío. Tío, que... Into the throat. Voy a darle algo tocho porque si no literalmente se muere. No, algo tocho, ¿me entiendes? Algo que cure al menos un poco más de vida. Hostia, Noel. Es que le meten 2 hostias, un personaje más o menos de ese level, literalmente es la Freeze! Cuidado que me mata el frío, cuidado que me mata el frío. Cuidado que me mata el The frío. Tsaritsa's benevolence has no place for Cuidado que me transgressors. mata el frío, joder. Oh, so sorry. Yeah. Pero si consigo romperlo antes de que se rompan, ya no te mueras, ya no te mueras, ya no te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras. Bien, tanqueado el final de todo. Quedamos vida, quedamos con Dilu. Ulti creo que es ya... You've got some nerve laying your hands on me. Vale, aquí esta parte pasa. Harbinger power has become burdensome. I will manifest my destiny Ahora viene anew. la auténtica. Await my emergence and tremble, traveler. You have reason to be afraid. Ya no me he dado cuenta que estaba con frío, tío. Rompe eso, rompe eso, que me estás muriendo de frío. Vale, ok. Ahí no hemos hecho bien. No sé. Es que siempre se me olvida, tío. Yo estoy acostumbrado con el escape al esto y aquí siempre la cago. Vais a ver que muchísimas veces le doy al botón de escape. No porque quiera huir, sino porque simplemente le doy al botón que no es. En resumidas cuentas. Porque yo digo, escape es para salir. Digo, escape es para menú. Claro, aquí no lo es. Verdict is... Así que tardan en romperse ahora, antes no tardaba tanto en romperse. The pale flame smolders. Cuidado que me mata todavía. Tsaritsa's benevolence has no place for transgressors. No, pensé que me había matado el Dilu porque se había quedado quieto y mira, me lo ha matado. No ha sido el caso, no ha sido el caso, no ha sido el caso. Steady as stone. Ok, Noel, ahora sí, lo rompemos. Durísimo. A ver, segunda fase. Calma, mente fría. Un asesino de tigres. Sin entender la referencia más y la entendí. Y aquí se nos revela la verdad que esta señora es la, creo que la esposa de una antigüedad, en el pasado. Pale flame, lay waste to frozen shell and witness my suffering. In fires of sin and retribution, your soul will be incinerated. No le quito suficiente vida, tengo que ir directamente a por con este. Embrace your searing reckoning. Cuidado. Tú ahora mismo, Noel, simplemente acertante en huir. ¡Corre, bien! ¡Corre! ¡Eres el puto Dance, my Steady as stone. Vale, plan. Vale, le voy. Not every wound will heal. Vale, le meto un... Ahora sí que sí. Hostia, no han hecho más. Hostia, cuidado con el calor, que me acabo de dar cuenta que Come, put up a fight. está subido. Hostias. Que me... Tengo que correr en círculos. No, ya me está subiendo otra vez. Si la obligo a desplazarse, aunque genera calor, no me ataca. Igual me permite tener un poco de ayuda para sobrevivir. Cura Dilu. Not every wound will heal. Joder, no, voy a romper esto, No, dirá, no está...
Está prácticamente, casi como si estuviera. I must leave no stone unturned. Vale, lo he abierto. Voy a curar a Lilo. Ya aquí viene una de las técnicas. Eso ahora lo veréis, pero ahora en cuanto quite lo veréis. Pero ahí viene una de las probablemente técnicas más rompebolas de todo el puto juego hasta ahora. Que es literalmente el puto tornado este de... como de, entre comillas, de... ¿Está muerto? ¿Está muerto? No sé cómo entre comillas este tornado de fuego. Y lo quito. Ya estoy quedando, ya, pero despierto. ¿En serio? No, simplemente era por hacer más interesante. A ver, cuidado. No, embrace your searing reckoning. ¿Qué otra vez? Ya, es que se puto difumina la cabrona. Cuidado que se me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Not even ashes will remain. What a nuisance. Hostias, menudas hostias que mete la cabrona, tío. Vale, voy a ir ahora con la ulti de hilo en cuanto esté bajo el calor. Claro que aquí no me baja el calor, aquí no me baja el calor, aquí no me baja el calor y todavía... Things are getting Not interesting. even ashes will remain. Leave it all to me. Da igual, rómpelo, da igual, rómpelo. Hay que sacrificarse por la patria espartana. Vale, a ver, truco. Bueno, primer truco. Ayúdame a cambiar. Don't get frostbite. Freeze. Eso ayúdame a cambiar, yo se lo he echado porro, yo no me dejo que lo ponga. Retribution. Vale, cuidado que ahora me va a hacer muchísimo daño la cabrona. ¿Es lo que les spawnmeado? Dance, my pretties. Cuidado que me va a matar, me va a matar. I must leave no stone unturned. As a No dutiful tengo maid manera de would. que me baje el calor ahora mismo. A ver, ahora que me da un segundo. Vale. Tanqueamos. Dale. No, pero no hace. ¿Mongolos? ¿Qué me metió hostias? Sin más. Hostia, me va a matar a Noel. Gracias. Cúrate. Espera el pollo, que el pollo cura bastante. Vamos bien por ahora, vamos bien. Voy a bufearme de ataque, que me he dado cuenta ahora mismo que no lo he hecho. Bueno, me he bufeado 2 veces. Y ahora sí que sí, una de estas, para aumentar los daños de crío. Not even ashes will remain. Hostia, me he dado cuenta que no me estaba. Cool it. What's the hurry? Must learn. You can't run. No le he dado. ¿En serio me quieres decir que esa puto... Mierda. But they still need me. ¡No aguanta Noel! ¡No aguanta el support! Support en mi time. Espérate, a ver. Dale un puto huevo. Ahora tengo cooldown en la salida de resurrección, así que tengo que tener cuidado. Es que me hace muchísimo daño a los de crío, tío. Ojalá tener Razor subido. Ya veréis como al final voy a invitar al puto de Razor, tío, para hacerme la subida. Cuidado los finales. Embrace your searing reckoning. Ahora mismo no, es que le quito muy poquísima vida, tío. Steady as stone. Ahí tira los meteoritos. Pero es que sube muy rápido el calor, tío. Not every wound will heal. A ver, si a las muy malas, mientras sobrevivo, si voy lento, eso es indiferente, eso soy sincero. Mientras el concepto sea sobrevivir, What's the hurry? el ir lento es lo más... Cool it. Uy, de verdad. Come, put up a fight. No, que haya una interacción. Mierda, hay una sprint. Corre en la misma dirección. Cuidado, tanqueamos. Leave it all to Embrace me. your searing reckoning. No, mira. Immolation. A cherished agony. Do you feel it? Rómpela, da igual. Cualquier enfrentamiento directo, tío, me hace que literalmente me queme de calor. Daría un puto mierda para que me quitara ataques a distancia, pero que no tengo ninguno. Bueno, tengo a Diona. Someone needs Diona assistance. tampoco está... Yeah.
Vale, cuidado, que el calor me baja mucha vida, Creo que he cambiado justísimo a tiempo. Porque ahora mismo todavía creo que sigue teniendo un montón de las habilidades. Sí, me quedan 30 segundos. Eso ha sido una proeza de proporciones bíblicas, chaval. Tengo 20 minutos de gameplay ahora mismo. Madre que la parió, joder. No para de generar putas brasas. I can patch myself up. He bajado el calor aquí otra vez. Voy a darle Embrace your searing con... reckoning. Una ulti, espérate que se quede quieto. Ahora. Vale, ok. No, no la tienes para allá, imbécil. Hostia, la madre que te parió, bro. Dance, my pretties. Está muerta, da igual. La madre que te parió. Embrace your searing reckoning. Tira la ulti porque supongo que la otra estaba liada en rango para el sitio que vivo. Solo. Steady as stone. Embrace your searing reckoning. Rómpelo, Diluc, rómpelo. This moment will be frozen in time. Freeze! Cuidado que ahora mismo estoy muy Hostia, cuidado, curar. Embrace your searing reckoning. No, esta no, porque esta ahora mismo no me sirve. Preguntaréis por qué, porque esa es progresiva. Y esa ahora mismo no me sirve. Si es progresiva no me sirve ahora mismo. Vale, estás generando grasas. Me da otro aire acondicionado, como lo queráis llamar, yo que sé, yo un tío que lo llama aire acondicionado. ¿Por qué? No lo desperté. Dodge this! Vale, le meto para cargar la última. Ya tengo que irme al aire acondicionado otra vez. Hostia, es que lo del látigo me toca tanto los cojones. Lo del látigo es una rotura de cabeza. Vale, cuidado. No me tanquea. I must leave no stone unturned. Caía. Tenemos un combo con esta. Le queda un poquito más de vida. Vale, nos volvemos a ir a la para curarnos. Cuidado que ahora mismo no tiene escudo. Y él tampoco tiene escudo. Not every wound will heal. Someone needs Voy a assistance. romper esto. Steady as stone. Modo berserker de nuevo. Vamos. Roto. Bien. Mira, ahora le tiro. Lights out. Bien, ulti tirada. Cayó ulti también. Don't get frostbite. Bueno, combinamos todo ulti de Dilo. This? ¡Último! Creo que ahora mismo estoy muy subido de calor. Oh, Tengo que bajar. burn! No aguanta mucho. Puedo romperlo más o menos rápido. ¡Rómpelo! No se lo he acabado ahora. Joder, no me la frío. Voy a curar. It was my honor to serve you. Tío, antes de poder darle. No, que tengo las resurrecciones, tío. Cuidado que ahora mismo tengo las resurrecciones culdeadas. Pero le puedo meter esta a Noel. Y no cura mucho ya, pero esta cura progresivamente. Le puedo meter de estas a Diluc. De estas también. Esto otro aquí también. Y esto otro aquí también. Y por ahora funcamos bien. Ya no tiene estudio, pero ahora mismo no tengan estudios más diferentes. Esta tengo una idea. No lo he hecho, no me he dado cuenta. Y es verdad, esta me la puedo tomar, no me he dado cuenta que no me la he tomado, tío. Es que soy gilipollas. ¿Me ha hecho daño? No me ha hecho daño. Bueno, da igual. Cuidado que a mí me salen los putos tornados, estos de Twister, también los fallo. Me, a witch! I must leave no stone unturned. No le he hecho daño porque la he tanto Cool it! Esto para aumentar el daño del tío. No para aumentarlo. Simplemente ya está aumentado. Burn! ¡No, dilo!
Eres un imbécil, te lo juro, tío, te falta un mejor. Justamente ya estás enfrentando a la chavala, ¿no? A nivel de lore no es broma, de Luke teóricamente se enfrentó a los montes y también se enfrentó teóricamente a los 12 heraldos de los montes Leave it all to al me. mismo tiempo. Teóricamente se lo... no los venció, pero sí que les venció a hacer frente. Freeze! Ya carga la ulti, carga la ulti, carga la ulti. Estoy subido de calor. Hay que pensar con cabeza. Hay que pensar con cabeza. Not every wound will heal. Tengo que batir los meteoritos. Cúrete, no, Not mira, even no, ashes will remain. Cuidado, no, le cagamos, se le cagamos. I must leave no stone unturned. Rómpelo, rómpelo, rómpelo. Ya he reaccionado. Cuidado, 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 cuidado. Bien, fuera. Noel, mira, Someone needs espérate, assistance. pero no, que Noel me la puede matar. Cool it! Vamos a meter la ulti, metemos la ulti esta también. Shiver. Y ahora metemos los ataques de Diluc y la matamos. Creo que está muerta gente. ¡Mierda! Se fugó justo. ¿Dónde está? Hostia, cuidado, 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 que me muero, cuidado que me muero. ¡No! ¡Justo! Pay for that! Not even Steady as ashes will stone. remain. Rómpelo, rómpelo, rómpelo. Embrace your searing reckoning. All must Rómpelo. burn. Vale, vas a hacer ir sobre seguro. Voy a curar a Diluc. Independientemente de que gaste algo. Voy a curar a Diluc, voy a ir sobre eso. I'll catch up. A ver, ahora se ha hecho tornados la hija de puta, es la loca de Twister ahora de I'll catch golpe. up. Se han metido muchos Twister en vena por lo que veo. Cuidado, cuidado, cuidado. Diluc. Leave it all to me. Vale, bien. Hostia, pero es que se puto a la... Not every wound will heal. Dodge this! Le tiro el combo de la ulti de Kaeya, con la de Diluc la mato. Le tiro el combo de la ulti de Kaeya, con Diluc la mato. Kaeya, carga la ulti por lo que más quieras, tío. Por lo que más quieras, carga la ulti. O tírale... Hostia, deja de puto hacer el daño. Deja de puto. Freeze! Time for retribution! Cuidado que me mata el Diluc. Yeah. Vamos. No, Shira, hija de Time to puta. fight back, I suppose. Who dares call me a witch? So strong, but how? Me había costado, ¿eh? No sabéis lo que me costó fuera de cámara, o sea, antes de grabar, o sea... Dios... Es una de las mejores escenas de la historia de Genshin Impact. Está, súbale. I am a Snezhnayan diplomat. You know what happens if you lay a finger on me. I swear, if you strike me, I will make sure. The Fatui will make sure that your precious Inazuma... Stop! I order you! And you! Filthy rats! All of you! ¡Tetsuga Genso! Espectáculo magnífico. Espero que nuestro enfrentamiento también sea... You are the enemy of eternity. Yes. But as the victor, I acknowledge your honor. Vale. Therefore, I shall allow you to leave Tenshukaku alive. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimashita. Os juro por Dios que, o sea, esta es la primera vez que grabo el grabar la pelea contra... The Raiden Shogun isn't gonna let us off just like that, right? No creo. Oh, the air feels suffocating. The Raiden Shogun isn't gonna let us off just like that, right? No creo. Oh, the air feels suffocating. It must be the Raiden Shogun's almightiness. Esta es la primera vez que grabo la pelea contra Shinora, pero he jugado antes la pelea contra ella.
Oscuro, por Dios, que es la primera vez que lo grabo, a la primera me sale. También te digo que la preparación... One strike from the Shogun and now Senora is gone! She got what she deserved. But Paimon still can't help but feel upset. Why are they doing it? Why are the Harbingers collecting all the Gnosis? Traveler, you got a headache? Espacio. Let's get out of this place. Paimon feels unsettled. A ver, si notas el haki del rey tremendo que hay alrededor de nosotros, sí, obviamente que te sientes inquieta, porque literalmente parece que estén imbuyendo toda Inazuma en una especie de haki del rey. With the Muso no Hitotachi, it was unbelievably powerful. It seems impossible to defend against. And if so, we've got no hope whatsoever of defeating her in combat. A ver, Paimon, también tampoco seamos pollas, somos... Coño, tampoco es que la vemos a vencer. Eso yo creo que lo teníamos claro ya de antes. Grande ya y Miku. Estos son unos pensamientos de él. To recap, Yaimiko wants us to go back inside the plane of Euthymia by the statue of the omnipresent god. Oh, but we'll be like lambs to the slaughter, won't we? Oh, maybe we could put this plan on hold for a while? There's the sound of electro zapping in the air. Hostia, esto que es una escena de las típicas de Tropico. Voy a aparecer Tropico Human, ¿sabes? Pues creo que no tengamos bastante claro, estoy dando pura espacio y spameando espacio como un hijo de la gran puta. Afuera hay mucho ruido. Pero estamos saliendo. Sounds like there's a lot of noise coming from outside Tenshikaku. Has a fight broken out or something? Oh, the guards seem really nervous. Well, let's go see what the situation is, shall we? El ser porque parece que ha ido más rápido. Yo lo llamo a Eder, como podría llamarlo Paco, pero realmente el nombre que le puse es Paco, pero yo lo llamo a Eder porque... ¡Nakama da yo! ¡Nakama! Sí, que la tenía. Una pregunta, ¿no peleas contra eso? O sea, creo que, a ver... There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Te digo el brillo del rayo. ¡Cáscara! 2 por 1, doble elemento. Yo acabo de fumar rato. Esa técnica sí que te juro por Dios no sé dónde se pone. Lo de hacer la espada literalmente como si fuera el puto Raikiri de Sasuke, sí que te juro que no sé de dónde cojones ha salido. Porque eso ya trasciende lo... Me jodas. So, we meet again. Sí. Entiendo que tu pelea es físicamente imposible ganarla, ¿no? Veo que no voy a poder ganar esto ni de coña, ¿verdad? Es que la primera pelea era imposible ganarla. Indulge my curiosity. What is the reason that I find you standing here before me once again? ¿Cuál es la razón por la que te encontré ante? Ni una, no sé. Do you hope your foolhardiness will shelter those people? Or was it simply a means of seeking an audience with me? Lo añado yo, pero eso lo añade el que está detrás de Eder. Os juro por Dios que aquí se va a venir modo simp, ¿vale? Así que... es broma. A ver, lo estoy engañando a la gente. Oh? Surely you didn't rouse me from my state of eternal meditation only to tell me this? If so, then you underestimate me. No sé. I am quite well informed about the Vision Hunt decree. Not so. Only everything that pertains to eternity.
Entonces, ¿cómo sabes? The Vision Hut decree has my tacit approval. The Fatui's actions thus far do not constitute a threat to eternity. Otherwise, they would have been purged. Yo te digo que el tema de querer conseguirla todas las agnosis y probablemente, llámame fanático de Akatsuki, intentar crear una arma que destruya a cualquier dios, creo que sí que va un poco en contra de la eternidad, no sé, llámame loco. Quiero decir, o sea, los Fatui tienen literalmente la intención de supongo que crear ahí una bestia con todas las agnosis. Suponiendo que las agnosis, es una teoría mía, sean las almas de algún clase de ser ancestral, pues a lo mejor la idea es revivirlo con un ritual de todas las agnosis. Individual ambition is inherently incompatible with eternity. What you might not realize is that all too often, people have far more to lose. Consider this. No one will lose their life on account of having their vision taken away. Rather, those who have lost their lives, Traveler, there seems to be limitless uncertainty in you. To put it another way, so I won't insist that you comprehend the meaning of my actions. What matters is that I tread the path of eternity on my people's behalf. Sería muy de Spider-Man, sería muy de chistoso a mano poder, pero no haciendo gracia ni a tu padre. That's right. Huh. I'm surprised you understand it so well. Por algún motivo me recuerda a una extensión de dominio de Jujutsu Kaisen. Sí que me sorprende que lo entiendas también. Sí, anyway, no soy, you're looking for a chance to shake my will, aren't you? No estoy aquí para divertir. A ver, se puso modo berserker. Hostia, a ver, también habría que ser... A ver, por favor, no me jodas, cabrón. Hay que ser cuidadoso también con tu... So be it. Well then, you who would defy... Vale, esto no va a acabar. Estas peleas físicamente posible ganarlas, estoy seguro. No sé por qué, pero... A ver, sé que físicamente, porque vi la cinemática, no me... Excessive yearning leads to inevitable destruction. ¡Yes! ¡Menudo par de hostias! Vale, más fuerte que sea. Time to clean up. Vale, voy a ir con él. ¿Por qué con él? Me revienta, hostia, pero es que no puedo. Es diga ni posible ganar, no me jodáis. O sea, como me tenga que cargar por lo rápida que es. Me cago en esta capacidad para tirar las ultis fuera de rango, cabrón. Lightning falls on the land of eternity. En verdad no. Leave it all to me. Cool it. Instabilities will be removed. ¿Cojones? Vale. What's the hurry? Me hecho la técnica. Esta técnica la hace en la primera pelea. Creo que este mismo me dejo matar. Don't push your luck. Oye, cosa mía. No hay nada. Pues mira, sí que yo que se ahora de golpe algo en el inventario que me quita el de esto, pero no parece ser el caso. No, aquí no hay nada. No sé qué queréis que te diga, tío. Yo aquí no veo nada. Me va a haber entendido mal. No puedo usar la cámara, vale. Ahora mismo, aquí, vale, ¿qué haces en dejarme matar? No, me de puta manera. O sea, ahora mismo, ante lo que es el factor, es que sería imposible derrotarla. A menos que me digas de... O sea, se da a entender que Aedes pudo combatir con una Shogun que estaba mínimamente... Dear me, aren't you cutting it rather close? Ahora ya, me alegro. Miko, this was your doing? No. Don't forget who taught you how to place your consciousness in objects.
Surely you don't think your ambition alone is enough to shake A's will, do you? Though you alone are here, they too have ambitions, which they long since entrusted to you. No, no pienses, piensa en la Biblia. Aether en ese momento estaba rey. Now then, close your eyes. Era Aether que se puto hacking del rey. Se dice que la ambición de Aether es para el Arco. No lo entiendo. O sea, ¿cómo se supone que con entiendo el futuro de otros entre We can abolish the Vision Hunt decree. el poder para ser super Ah, que sigue la pelea, no jodas. Ah, que sigue la pelea, bro. Que sigue la pelea. I must leave no stone unturned, as a good knight should. All will be severed. Ahora le hago más daño. This world, Hemos usado la fleeting shadow. El poder de la vista de Genshin. El poder de la vista de Genshin. Lleva derecha a la mano. Retribution! ¡Toma! Tenemos el poder de todos los hackers del rey. Esto es lo que estará haciendo. All desire can be broken. Steady as stone, as a dutiful maid would. Pero tengo ahora el puto power up que te cagas en. Tengo un puto power up que te cagas en. Otra vez. ¡No! Your verdict is decided. Punishment! Ahora mismo soy prácticamente. Your verdict is decided. Tampoco lo confiemos que aquí todavía morimos. Retribution! Cuidado, me copio mucho. Someone needs time to clean up. Your verdict is decided. El escudo de Noel, como dice la canción, lo que es uno de las cosas lindas. Judgment! Your verdict is decided. Verdict is... ¡No! This world, a fleeting shadow. Ya, joder. Leave it all to me, as a dutiful maid would. Esta es la técnica definitiva. Última. All desire can be broken. Retribution! Ábrelo, que nos mata. Your verdict is decided. O sea, I must leave no stone unturned. pero por lo visto la pelea al principio es inganable y luego te dan tremendo favor que te cagas encima. O sea que la verdadera This world, a fleeting shadow. este arco objetivamente es ignora, porque esta, lo que se llama costar no cuesta mucho. O sea, y ese personaje será todo lo bueno que tú quieras, no te lo discuto. Punishment! What a Lo que no, nuisance. lo que es cierto es que como tal, la dificultad del personaje no, As a good knight should. jefe no es mucho. O sea, All will be es severed. fuerte, objetivamente, es el único arco que nos enfrentamos. Y si nos ponemos a parecer canónicamente, puede ser de los arcontes Don't push your luck. por debajo del lápiz Cool más it. fuertes, pero sí es cierto que lo que se llama Retribution! porque las dos batallas que tienes, las tres batallas que tienes, no la puedes ganar, la otra literalmente tampoco la puedes ganar, y la tercera será un power up de 3 pares de cojonazos. Así que claro, You've lost, eh? hostia, Yes, power up. I have. El poder de la amistad. He usado la magia de Fairy. Si te preguntas qué poder ha usado la magia de Fairy Tail en respuesta. Why can you not trust your people and in the power of their ambitions? Claramente viene a ser lo mismo. These ambitions have transcended space and time. They are something that no one can snuff out. A ver, como tal, yo creo que Aether ha tenido algo que ver en el pensamiento de utilizar esa especie de auras Saiyajin que no tienen, que no se esperaba nadie. Quiero decir, o sea, yo creo que ha sido más cosa de Aether que de todo el mundo.
porque ya me explicarás tú cómo es que la ambición de todo el mundo es tan fuerte para trascender el espacio y el tiempo. Y porque lo lógico es que fuera muy fuerte la de Aether, pero no la de todo el mundo. Se supone, se puede entender que es Aether el que ha convocado toda esa especie de poder, pero no todos lo han hecho. Tiene más que ver a Aether. Is this the lesson you learned from your journey in Liyue? There are nations where humans cast their god aside and so are we to just abandon the notion of progress for the sake of wishful thinking? You and I have both witnessed the great loss that progress can bring. Eternity. Eternity is the pero only la way. gracia es crear el progreso para que mejoren las cosas, para contrarrestar el propio progreso que genera cosas malas. O sea, el progreso genera tanto cosas buenas como malas, pero es que la eternidad también tiene cosas buenas como malas. El progreso lo que permite es generar contras de manera constante. When lightning flashes, it casts a shadow. La historia de... Creo que se explica como... My name means shadow. Y significa sombra. Sombra With no... my blade, I purged all obstacles to progress. And yet, something was lost with each step forward. In the end, I even lost her. The tales are still retold in the shade of every Thunder Sakura. But the wounds left on our nation by that terrible loss still ache. Never stop searching, even if only for a brief flash of light. If nothing else, we have the present moment. She said that once. But I've seen a nation strike forward and lose everything to the heavenly principles. Perhaps only if time stands still will the lightning's glow never fade. The present moment is a fragile illusion. Only eternity can bring us closer to the heavenly principles. I am no longer the shadow. Mine is the most supreme and noble form. Let power over the realm be vested within me. In this form shall I honor my subjects' dream, for a land of eternity, unchanging forevermore. O sea, la orden celestial. Es que claro, la orden celestial, nosotros suponemos que serán los principles. de... Irrelevant nonsense as far as I'm Tenemos concerned. que la orden celestial serán los de Celestia. Pero, ¿y si la orden celestial la conforman los 7 arcontes? Y los 7 arcontes son la orden celestial. O eso ya lo tenemos asumido todos. Que no sé cómo van las teorías de la gente, tampoco a ciencia cierta. O sea, yo creo que la gente asume, si no me equivoco, confirmadlo vosotros, que la orden celestial es, como tal, las que vienen Celestia. Pero es que yo creo que la orden celestial son los arcontes. O sea, los 7 arcontes se unieron para pelear contra Kaenria, y Kaenria supongo que en venganza mató a la hermana de Ei, que se llamaba Makoto, ¿no? When all's said and done, all you really want is to protect your beloved Inazuma forever and ever. Isn't that right? Pero, o sea, a ver, yo me enteré. Entonces entendemos que la orden celestial es una cosa aparte. Pues si no tiene nada que ver... A ver, podemos suponer que también Yaemiko nunca formó parte de la orden celestial, por eso supongo que no le importa. Porque ese es el problema. Claro, nosotros no sabemos a ciencia cierta quién formaba parte de la orden celestial. Ahora sí, ya buscaré un vídeo, pero no sé. Es que no me queda claro si la gente entiende que la orden celestial es los 7 arcontes que se unieron, o como tal, la orden celestial fue los de Celestia, los 3 que en el cómic salen, ¿no? Bueno, salen en sombra, en el pensamiento de Venti. Son 3 sombras que se entiende que son las 3 de las 4 divisiones del soberano primordial, que lo llaman, ¿no? That would be something of an O del oversimplification. dios, o de lo que coño sea, que mucha gente teoriza que hay un dios superior. But is this nation worth existing for eternity? Pero yo creo que la orden celestial podría ser también los arcontes,
junto a las 4 divisiones. O sea, el orden celestial podrían no ser únicamente a lo mejor los 7 arcontes también y ser 7 arcontes más las 4 almas o más las 4 divisiones del celular primordial. Stripped of ambitions, stripped of the potential for change, it does nothing more than simply exist. It is a hollow shell of a nation. I wonder what loss would it really be to anyone if such a nation were destroyed. Miko, retract your words. Never changing eternity is the promise I made to my people. But what your people need from you is not your promises. They want your attention. Your divine gift. You mean visions? Humans have a lifespan of barely 100 years. They cannot afford to bear any extra losses. Eso cuéntaselo a Xiao, a Kiki y a todos los adeptus, que bueno, no son humanos, pero más o menos tampoco son dioses. But I have experienced it all. That is why I have chosen to guide them along the correct path toward eternity. ¿Morax? O la raza que desciende de Morax, perdón. But eternity is far too cruel a fate for you, eh? For me? Not only have you stopped paying attention to the world, but you have stopped paying attention to yourself. It must have been terribly lonely here, all alone, for centuries on end. Otaku, que eres una otaku. Es una hikikomori. Literalmente, si lo pensamos bien, Ei es una hikikomori. Si lo pensamos bien. Si lo pensamos bien, Ei sería la definición perfecta de hikikomori. But it is necessary. You will miss much by refusing progress. You seek to prevent loss, but have you considered all you are losing by remaining here in stasis for all eternity? You are obviously lonely, and yet for the sake of eternity you choose to stretch your loneliness out to infinity. Tell me this. Why is the sky here that was once so dark glowing again? Why? This is your plane of euthymia. It's your inner world. So it can only mean that you are happy to see me again. You have found the loneliness here unbearable for a long time now, haven't you? Ya se puso sentimental. Nakamas. La típica amiga de todos los animes que saca a su otra amiga o a su amigo. A veces siempre es un chico, a veces... Generalmente los animes románticos es el chico, cuando la chica está depresiva, que saca... ¿sabes? Pero, no sé, no me pregunté por qué, pero que siempre pasa en la mayor parte de los animes románticos. No por ser machista, no, porque simplemente los japoneses lo escriben así. But I have so much to say to you. Let me tell you all that has happened over... How long will that take? As a Fox envoy, I have an excellent memory. I recall every detail of the last few centuries with perfect clarity. Y a él era yo estoy aquí, existo, lo sabéis, ¿no? O sea, me puedo ir, a él en ese preciso instante de haber dicho, ok, o dejo solas. Y se tendría que haber pirado, o tendría que haberle dicho ahí que lo sacara del plano de la optimia. Pues supongo que ahí lo debería poder sacar voluntariamente. Pero, joder, el tío está ahí rollo. Ok, let's go. ¿Sabes? O sea, está rollo ahí quieto, sin pintar absolutamente nada. So it will probably take me another few centuries to relay it to you. Seeing you again is a change to eternity. Since you are willing to admit that, I suppose that means we can still be friends? What a childish conversation this is. Anyway, now that I have been defeated by you and your plan, I will honor your wish to abolish the Vision Hunt Decree. But, with regards to eternity and the question of whether this nation should move forward,
I need Aeder es un time cojero, tío. to give it some thought. Aeder no pinta absolutamente nada, pero el tío se queda ahí rollo. Mirando. Mirando, simplemente mirando. Está grabando la escena ya para ya sabéis que. Tío, You are the one who's been acting like a child from the very beginning. La Biblia, Aeder, eso no me gusta. As promised, the Raiden Shogun abolished the Vision Hunt Decree. Finally, her people's wishes penetrated her locked heart. Beyond the plane of Euthymia, she saw what eternity means in the eyes of the world. When one's fervent ambition burns brightly, the gods will cast their gaze upon you. Some ambitions have the power to heal wounds, to bring victory, to inspire hope. But some ambitions outlive their masters, long after the soul ascends. They remain as they were in the beginning. Burning bright and true. For all eternity. Pero ahí creo que está cargando. Hay algo cargando, pero no tengo So what did you guys do in the Raiden Shogun's plane of youth? Is the Vision Hunt Decree abolished? Oh, gotcha. A ver, yo no tengo mérito, no sé yo que me cago en piña, no me jodas. Aquí sí que he tenido mérito. So, maybe the reason Yaimiko is looking for us now is because she wants to thank us. Let's go find her. Juntamente y en la pelea de la esta lo único que te has encargado de hacer es retener a los soldados Fatui. Pero aquí he dado mi vida. No me jodas. Así que por favor, un poquito de agradecimientos, unos aplausos para Eder. Gracias. Eres magnífico, Eder. Un puto amo. Sé Jesucristo, divinidad. Vamos a verlo. ¿Qué tengo de divinidad? A ver, ¿cuántas protogemas me dan? 30. ¿Cuántas tengo ya? Bueno, tengo logros también que tengo que sacar. Espérate. Toma protogemas. Ahora sí que tengo muchas protogemas, Ahora mismo sí que estoy protogemizado. Aquí tengo más protogemas. Dame más protogemas. Bien. Vamos, dame protogema, Dame mi puñetera mandanga. A ver, vale, ahora tengo que hablar con Jai. Dame un segundo que quiero mirar las protogemas que tengo. Imagino que no tendré para más de 2 tiradas, entiendo. Tengo 300, que mira, 300 y pico, si no me equivoco. Dan exactamente para 2 tiradas. O sea, 300 y pico da exactamente para 2 tiradas. Está carillo, está carilla la cosa. Ojalá, ni yo, algún día hacer rebajas de protogemas. Que los deseos tuyos cuesten menos protogemas. Una rebajita, no pasa nada por vuestro aniversario, ¿sabes? Nos tenéis que regalar a nosotros cosas por... Why, hello, if it isn't the triumphant traveler. And why might you be visiting the shrine? A sign of piety, perhaps? You literally told us to come meet you here! I was just joking. I've been waiting for you. Seems like someone's in a pretty good mood. Mm-hmm. Catching up with an old friend I hadn't seen in years was truly delightful. Supongo. Yo estoy a punto de morir en el proceso de que tú solucionabas tus problemas de amistad, pero eso es indiferente. Sigo queriendo ahí igualmente. Que me mate. Da igual, déjalo. Ya, déjalo el chiste. By the way, I heard that you had a duel before the throne, with a Fatui Harbinger no less. Courageous and astute,
I must say, I am most impressed. Defeating Signora head-on in a duel means that your strength exceeds my expectations. Still, you did end up victorious. I gather congratulations are in order. Solo 3 elementos, bueno, tienen 3 elementos y son una mierda las técnicas que tiene. Pero bueno, al menos son 3 elementos. Tú dices, si de golpe, fuera del lore, eres capaz de hacer esa espada man doble eje y genda, literalmente con tus rayos, pues dices, hombre, a lo mejor el derrotar a Signora tiene sentido. Pero es que eso nunca se ha visto que lo pueda hacer el personaje, así que entiendo que Aether tiene poderes más allá de lo que es simplemente las técnicas que tiene como personaje jugable. Que tiene más poderes. Wait a second. Did you say Gnosit? As in, the little thing that looks something like a chess piece? Yes. Yep, that's the one. You've seen one too? Gnosis belong to the Seven. They're what keep them connected to Celeste. Oh. What's wrong? I handed that over. ¿Tú lo entregas a quién? Espérate, ya, a ver tu You inteligencia. did what now? Well, how else was I supposed to save your skin from the balladeer exactly? ¿El baladista se refiere al otro, al que estaba en la fábrica? Hostia puta. Acabo de caer. Le dio a... Hay una escena cuando estás trabajando para la revolución y vas a la... Se me caen los auriculares. Cuando vas a la fábrica de... ¿Cómo se dice esto? Vas a la fábrica de lirios. Lo que sucede básicamente es que te encuentras con el sexto, creo que era. No era el sexto. Sí que era el sexto. Creo que sí que podría ser el sexto. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre. Escaramuch. Creo que se llama Escaramuch, ¿no? Te encuentras con Escaramuch. Y resulta que estás al borde de la muerte, en resumidas cuentas, porque Escaramuch hace un truco raro con el vapor que se usa para generar los delirios, te envenenas. Y resulta que es Jaimico la que te salva. Pero claro, o sea que le dio la gnosis a Escaramuch. Dios mío. No había un plan mejor, yo que sé, cargárselo y salir cagando leches. The balladeer is number 6 of the Fatui Harbingers. In terms of strength, he is superior to Signora. El sexto de los Fatuis. Términos de fuerza es superior a Signora. Ya me lo imagino. I'm not the kind of person who risks life and limb for any old reason. Ok. El mundo, las naciones, todo esto no cuenta. Vale. Ya lo pillo, o sea que el mundo de las naciones y la posibilidad de que creen un arma definitiva que destruya, que someta a las 7 naciones no es un factor importante, lo comprendo. After A created her puppet vessel, she no longer had anywhere to put it. As her erstwhile closest friend, A handed it over to me, and I've kept it in the Grand Narukami Shrine ever since. Magnífico. She no longer needs the power of hypnosis, and in any case, she tells me she has severed ties with Celestia. Nosotros, el primer villano al que derrotaremos porque esto es una teoría mía, ¿vale? Os lo voy adelantando. Pero entiendo que el primer villano al que derrotaremos será el 11º de los Fatui. El segundo villano que derrotaremos, los 11 Fatui, perdón. El segundo villano que creo que vamos a derrotar va a ser quizás a la Orden del Abismo. Y por último iremos a por la Orden Celestial, suponiendo que la Orden Celestial sean los que están en Celestia. Y no sean los Itarcondes o simplemente que sean las 3 sombras estas que pensó Bendy, que suponemos que son la Orden Celestial. Bueno, entonces entiendo que a cierto punto en la historia, en el arco de derrotar a los Fatui, entiendo que tendremos que conseguir de alguna manera al menos robar una gnosis.
O sea, no, ya no enfrentarnos a un Fatui o lo que sea, al menos que de golpe digamos que nos los cargamos a todos. Y justo antes de que se queden lana, pues nos cargamos al primer heraldo de los Fatui y terminamos. Pero supongo que la manera más lógica de que es llegar al punto para tratar de derrotar a los Fatui sería robando al menos una Gnosis. Es que es tan sencillo como coger una Gnosis y evitar que la consigan los de estos y esconderla. Ni siquiera tampoco tenerla contigo porque te perseguirían. Pero sería robar una de las Gnosis para evitar que, como tal, los Fatui cojan y puedan crear el arma o el ser o lo que coño sea. Suponiendo eso, claro, el problema es el problema. Por ahora 3 visión, 3 agnosis y las 3 las hemos perdido. Quedan 4. Si perdemos otras 2 agnosis, se hará muchísimo más complicado la posibilidad de esto, por el mero hecho de que simplemente tendrán 5. Entonces, ya de por sí nuestras posibilidades bajan. Cuanta más agnosis tienen ellos, más posibilidades tienen ellos de robar, a menos que de golpe pues nos infiltramos en la base donde las guardan y las robemos. Pero me parecería muy kamikaze hacer eso. Por parte del lore, quiero decir, estoy teorizando sobre el lore. Pero es que me parecería muy raro que de golpe tú digas, no, es que de golpe ahora, no lo quiero decir. Sería raro que de golpe la lógica fuera, no, vamos a enfrentarnos al... Sería muy Dragon Ball, tío, sería muy Dragon Ball de golpe. Decir, vamos a enfrentarnos al primer Fatui. Justo cuando lo derrotamos, paramos el experimento y la invocación del ser, lo que coño sea. Y ese es el plan, hombre, pues no estará mal, pero quiero decir, tampoco es que sea una maravilla narrativa, no sé, quiero decir, estará en Dragon Ball y estará en todos los sitios. Si la idea es, al menos conseguir una gnosis, para evitar que, pues coño, cojan el tema del... al menos guardar nosotros una, pues tendrá más sentido, ya que nos enfrentaremos al Fatui, o nos enfrentaremos a los Fatui que quedan, con una ventaja. No solo con la ventaja de que Aether domine para empezar, no es una ventaja ofensiva de que Aether domine un elemento, más de un elemento, además, y que ellos solo dominan 2, supuestamente. Además, con la ventaja de que dominaremos un elemento y podríamos tener además el poder de la gnosis. O sea que, claro, tendríamos el dominio de más de un elemento, más en uno de ellos el poder de una gnosis. Entonces, si a eso le sumas que los Fatui no tendrían el poder mientras el Fatui tendría pues otras gnosis ya, pero el Fatui tendría que tener varios delirios para poder utilizarlas todas, que yo sepa. Entonces, o sea, porque claro, tienes que tener la visión o la posibilidad de usar el elemento más la gnosis, que yo sepa la gnosis de por sí no da el elemento, contiene la información del elemento, pero de por sí no da el poder del elemento. Entonces la idea sería robar una gnosis y luchar con una ventaja frente al Fatui, que podría tener a lo mejor uno de esos elementos con agnosis, pero nosotros tendríamos más elementos y además, más allá de eso, el Fatui estaría distraído en la intención de, bueno, estoy planeándolo todo a nivel de lore, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pero sería la idea de que el Fatui estaría distraído debido a que básicamente estaría tratando de conseguir la agnosis que nosotros tenemos. Entonces eso sabríamos a dónde iría y podríamos utilizar eso como ventaja. Estoy planteando las posibilidades que debería pasar a nivel de lore, o sea, no estoy planteando a nivel jugable, estoy planteando lo que debe pasar según el lore, que es que Aether consiga una gnosis, use eso como debilidad hacia el primer lado de los Fatui y además tenga el poder masivo de un elemento. Entonces, ahí sí vencer al primer lado de los Fatui, que a lo mejor además podría tener también una gnosis usándola en su poder, pero eso ya es solo teorizar. Thus the gnosis became not only useless, but also... Is that not a good bargain? Exchanging it... Judging by the results, at least, I dare say... When you put it like that, Paimon has to agree. The Traveler is worth more than enough... Well, what's done it? So, anyway, you still haven't told us... Okay. It's to thank you. Really? Nada. You intend to travel all over Teyvat, and the time has come for the Inazuma leg of your trip to come to an end, has it not? As a mark of my gratitude, I will answer any questions you may have about the road ahead or the events of the past. Aquí esto es, por si no te has enterado. What would you like to know about? Simplemente preguntar. Aquí hay que preguntarlo todo. Cuéntame sobre la marioneta
That puppet was built with technology that has been lost to time. Perhaps she, as a god, is the only one privy to the knowledge of its origins. Bueno, entonces suponemos que serían Still, there's one other thing on this topic that I suspect you may be curious to know. Before A began modifying her own godly form, she took it upon herself to create a prototype puppet. So, you mean there are 3? No. The prototype was merely a proof of concept. Its appearance and intellect were not based on A. The original plan was for A to simply discard it. But perhaps A thought this to be too cruel, because in the end she chose only to seal the power within it. Later, this puppet wandered Inazuma as an ordinary human male with his own consciousness, until the Fatui took an interest in him. Some eccentric geniuses in the ranks of the Fatui made adjustments to the prototype, not only unsealing his power, but very likely rendering him even more formidable than his original specifications. Los Fatui que tienen a Tony Stark, porque ya me explicarás tú cómo... Es que, a ver, los Fatui tienen hasta de tecnología que supongo que será que en Rihanna, porque ya me explicarás tú cómo... Bueno, no sé. The object of divine creation is... What a crazy... It is, isn't it? Who can say whether it's coincidence or destiny? I'm surprised an outlander like you is aware that there was once a change of Electro Archon. Few citizens of Inazuma are aware... Se me ha cortado la grabación por falta de batería. Bueno, ya juntaré luego los vídeos, da exactamente igual. Vale, yes. The truth of the matter is they won the Archon War. Beelzebul is A, with whom we are now both acquainted. As far as the world was aware, in fact, the name Ball... Until what? Makoto died several hundred years ago in a war that I was not personally involved in. Since then, A has assumed the shogunate. Losing her sister must have been super hard on A. That was when A began to change. Makoto was her greatest loss. Paimon feels like she understands A lot better now after finding that out. I didn't spend a great deal of time with her, but my impression was she was a gentle god, who in each moment cherished the beauty of what was before her. Wow. Sorry, I haven't a clue. I'm also unfamiliar with the god you described. A ver, a Eder, es que me encanta que a Eder pregunta a todo el mundo por su hermana. Cuando, tienes claro, es la líder de... Por algún motivo que obviamente desconocemos. Pero es la líder de la Orden del Abismo. ¿Por qué? Yo qué sé. Pero objetivamente lo es. Objetivamente es una genocida criminal. Eso es obviamente indiferente. O sea, quiero decir, es indiferente el preguntar dónde está tu hermana, porque sabes dónde está. Sabes que está en cualquier sitio donde pueda estar llevándose a cabo una operación de la Orden del Abismo. La pregunta es por qué a Eder no se le han cruzado los cables, han hecho conexión y han dicho: ¿y si me empiezo a rebanar a gente de la Orden del Abismo para llamar la atención de mi hermana? No sé, llámame loco, pero sería un método bastante más rápido, quiero decir. A Eder no se le han cruzado los cables y ha dicho: oye, ¿y si me dedico a buscar a miembros de la Orden del Abismo para llamar la atención de mi hermana? No sé, quiero decir, sabes, porque lo viste con tus propios ojos, que tu hermana era la líder de la Orden del Abismo. Entonces es indiferente que yo que sé, que tú digas: no, es que es muy complicado, es un misterio. No es un misterio, Eder. Simplemente tu hermana es una genocida que pretende destruir un continente completo. Porque claro, ella supuestamente lo que quiere es destruir tanto a la gente que cree en los dioses como a los 7 dioses. Entonces, claro, su intención ¿cuál es? Destruir las 7 naciones. O sea, es erradicar la faz en el continente de Teyvat. Erradicar la vida en el continente de Teyvat. Claro, ahí está el problema. ¿Cuál es tu plan maestro? ¿Cuál sería el plan maestro? Pues simplemente empiezas a investigar sobre la Orden del Abismo. O por el contrario, si no empiezas a investigar sobre el Orden del Abismo, empieza, que también habría que investigar, pero sería menos investigación, entre comillas, sería ir ejecutando a miembros de la Orden del Abismo para que de alguna forma llamar la atención de tu hermana. O sea, quiero decir,
es lo mismo que hizo hasta cierto punto Diluc con los Fatui, solo que en este caso es con el abismo, que es literalmente empezar a erradicar bases de los Fatui para básicamente que los Fatui lo entendieron como una amenaza. Claro, supongo que por algún motivo que desconozco, él no quiere hacer daño a los que están con su hermana, pero claro que ese es el problema. Es que ya sabes de buena mano que la Orden del Abismo tiene la intención de destruir las 7 naciones. Entonces, entiende que tu hermana se le ha ido el perolo. Es que no hay más vuelta de hoja. O la evangelizas siendo Naruto, o literalmente hay que matarla. Es que no hay más vuelta de hoja, tío. Y dirás, es un pensamiento muy extremista. No, si te parece un pensamiento poco extremista, erradicar las 7 naciones y un continente completo, no me jodas. But if you still have doubts about A, I would say they are misplaced. Not only does she not fit your description, but she voluntarily gave up her gnosis long ago, severing her ties with Celestia in the process. That's good to hear. Otherwise, given that I'm her familiar, it could have made our relationship rather awkward, don't you think? Don't worry. We aren't looking to pick a fight with you. I wish you the... As for your sister's whereabouts, I'll let you know if I find out anything. Consider it part of my means of thanking you. After leaving Inazuma, I think it would be easiest for... Ooh, Sumeru! We've run into loads of scholars from there on our journey so far. Tengo unas ganas de cagarme a piñas con literalmente los centros, porque tengo, por empezar, tengo ganas de que salgan. Pero luego tengo ganas de literalmente ir a... O sea, lo de la biblioteca, a mí como me encanta el lore de Genshin, pero la biblioteca para mí sería la hostia, porque simplemente la posibilidad de tener una revelación, por fin reveladora, pero no la revelación de las reveladoras, de verdad, sería realmente la hostia. Sí que la verás al final del arco y todo lo que tú quieras cuando te hayas cagado a piñas con todo el mundo que tienes que cagar a piñas. Pero quiero ver la biblioteca, tío. Yes, well, Sumeru is the land of the God of Wisdom, where the quest for wisdom and knowledge is never-ending. But their obsession gives rise to some truly inexplicable things. For example, in Sumeru, knowledge is holistically managed as a resource. Knowledge is a resource? Yes. I don't know whether it was the sages or Lesser Lord Kusanali who came up with the idea. O sea, ¿cómo coño organizas el conocimiento como un recurso? O sea, claro, o sea, ¿qué haces? ¿Comprar conocimiento? O sea, si entiendes por comprar... ¿Cómo compras conocimiento? O sea, que eso es... Bueno, claro, supongo que será como los vegetales, no entiendo que se trata... Es una idea muy grande, pero supuestamente, según algunas... No sé si mitologías, pero según algunas pelis de ciencia ficción, los árboles es como que se transmiten las cosas así medio raro. Hay algunas películas de ciencia ficción que pasa eso. Pues la cuestión, ¿qué se supone que es el concepto? Que es como que con el poder del dendro se pasa en el conocimiento rollo ahí alienígena. Lesser Lord Kusanali? Oh, you haven't heard. Lesser Lord Kusanali is the deity in whom the people of Sumeru place their faith. It's their... I'm sure you must have some things to discuss with her too. I wish you all the best. Los dos juzbandos, tus waifus, y supongo que luego tenemos otros dos juzbandos y luego otros dos waifus. ¿Cuenta? No, creo que no da. No da. Tendría que ser juzbando, waifu, juzbando y waifu. ¿Por qué waifu? Porque es importante. Are you sure? Okay then. Oh, keep it safe. Is that all you intend to do with it? There was me thinking that you might hang it around your neck to show off to the world, telling everyone who inquired that it was given to you by none other than Yai Miko, the wise and beautiful. Hostia. Venga, va. Who in their right mind would do that? Okay, I'll stop. Now, a question for you. Traveler, what is you? I see. But that is merely a small goal, based on what preoccupies you here and now.
Your ambition should be something that transcends the world below and the starry sky above. Esta frase es Something that importante, shines in unison porque yo with creo que la fate ambición, itself. más tarde que pronto va a pasar, ¿eh? No creo que pase, es posible incluso que pase en este segundo, ¿cómo se dice? En este segundo, coño. A ver, déjame pensar. Es posible que pase en Sumeru. Pero es posible, claro, la ambición, una ambición se consigue con conocimiento, indiscutiblemente. Cuanto más conocimiento tú tienes, más tiras por una ambición o por otra. Entonces yo creo que el punto va a ser ese. Yo creo que en Sumeru vamos a despertar nuestra verdadera ambición, o a Eder, y va a llegar a la conclusión de que la solución, entre comillas, es... O quizás unirse a su hermana en unión maligna, o quizás... Perhaps the reason you do not possess a vision is that such an ambition has yet to be engendered within you. Continue on your journey. Tengo claro que ese momento llegará. Vale, ¿me das frutos? Bueno, me ha dado un amuleto. No sé cuál es la función. Dame un segundo. Ahora la miraré, pero bueno, yo ya termino aquí el gameplay porque ya la verdad es largo de cojones, 1 hora y pico. 1 hora creo que y 20 minutos, o sea, va a ser largo, pero es una parte de la historia. Subiré también, pretendo subir Bioshock, pretendo subir otros juegos, pero por ahora subo esto por resumidas cuentas, simplemente por el hecho de que me apetece subirlo. Pero subiré otros juegos, pero me gustaría que, pues bueno, pues eso, simplemente vierais. Este canal también me gustaría que se dedicara un poco al tema de lore y todo esto, pero el tema de lore tendría que cargarlo un poco más porque tendría que hacer mucha investigación para realmente hacer buenas teorías. Y yo lo que son teorías se me ocurren muchas, otra cosa es que tengan a veces algo de sentido. Claro, ese es el problema, a veces soy un buen lado de patas. Así que muchísimas gracias por ver un vídeo más y espero que os haya molado. Chao.